Hola, buen día, maestra y compañeros. Somos el equipo 3. Mi equipo está conformado por Escamilla Torres, José de Jesús Jafet, Gutiérrez Maldonado, María Edith, Núñez Medrano, Mónica Irazú, Zavala Valderas, Francisco Armando y su servidora Linares Rivera, Tania Yucaidi. Hoy les vamos a presentar un video sobre el proceso de recolección y transporte de los residuos peligrosos que genera la empresa Angel Ottawa Pioneer. La empresa Angel Ottawa Pioneer se dedica a la fabricación de cueros de alta calidad para asientos automotrices, el cual se realizan diversas actividades como el acabado y el corte de las pieles, esto con el fin de dar un diseño más estético a dichas pieles y así poder vender el producto final a sus respectivos clientes. Ya que esta empresa necesita algunos químicos para la fabricación de estos productos, pues conlleva además la generación de residuos peligrosos. Por lo tanto, se debe de contar con un manejo integral y esto incluye la recolección, el almacenamiento y el transporte de dichos residuos. Cabe mencionar que por cuestión de confidencialidad de la empresa no se proporcionará información con respecto a los formatos que se vean en el video, esto con el fin de prevenir la divulgación no autorizada de dicha empresa. A continuación se presentarán los puntos necesarios para la recolección, almacenamiento y transporte que aplica esta empresa para los residuos peligrosos que generan. Solicitud del generador. Este trámite permite a las empresas que generen residuos peligrosos, ya sea que se encuentren en alguna categoría como microgenerador, pequeño generador o gran generador, se pueda registrar y así cumplir con las obligaciones que se conllevan a los generadores de residuos peligrosos ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. El llenado de este documento consiste en poner el lugar y fecha de la solicitud, seguido de los datos generales de la empresa generadora de los residuos peligrosos, el dato de la persona física, la persona moral, el representante legal, la persona autorizada para oír o recibir notificaciones y el domicilio de la empresa. Luego se ponen los datos para recibir las notificaciones, el dato de información del trámite donde se incluye la ubicación geográfica del generador, el dato del domicilio que se anexa al momento de hacer la solicitud y para finalizar se debe de poner el nombre y firma del solicitante o representante legal, el nombre y firma de quien lo recibe, seguido de la fecha y el sello de acuse del recibido. ¿Cómo se establecen los residuos? Los residuos peligrosos que genera esta empresa en su mayoría son sólidos y líquidos. Para cada uno de estos residuos se depositan en diferentes contenedores. Para poder identificarlos, esta empresa utiliza con referencia a la norma técnica ambiental, que es la NTA IEC 003-2001. Pues establece los requisitos para el manejo de los residuos industriales no peligrosos, ya que además generan residuos peligrosos, también generan residuos de manejo especial. En esta parte nos aparece una tablita donde nos explica lo que es el embalaje y la clase de RIN. Para los residuos sólidos como los botes de aerosol metálicos, ya sean vacíos, se ponen en contenedores grises, lo que son los contenedores de plástico que han sido contaminados con alguna sustancia química como pintura o activador, se llevan al lavado de contenedores para poderlos usar nuevamente. Los residuos líquidos como la goma, base de agua, residuo de activador y aceite contaminado se ponen en tambos o contenedores, el cual se encuentran en un espacio determinado en cada una de las áreas donde se generan estos residuos. Pues además de que estos contenedores no deben de pasar al 80% de su capacidad de contención, pues existe una marca para poder indicar hasta dónde se pueden llenar estos contenedores. Para los residuos que son peligrosos con características biológicas infecciosas, que son las que se generan en la enfermería, se desechan en contenedores rojos de polipropileno rígido. Para la identificación de los residuos peligrosos, tomamos en cuenta como referencia la norma oficial mexicana 052 Semarnat 2005. Este establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de residuos peligrosos. Como podemos observar en la siguiente tabla, cada residuo está clasificado, empezando por la fuente generadora. Posteriormente pasamos a la identificación y clasificación de los residuos, características de peligrosidad y por último la tasa de generación en kilogramos al día, kilogramos a la semana y kilogramos al año respectivamente por cada residuo.
La compatibilidad de los residuos que genera esta empresa se tiene en una tabla de referencia para cada residuo, en la cual nos indica cuáles son aquellos residuos que son compatibles entre sí y cuáles no, ya que si llegamos a juntar los residuos peligrosos que no son compatibles entre sí, pueden generar una reacción y afectar tanto al trabajador como al centro de trabajo y al medio ambiente. En la siguiente tabla podemos observar un claro ejemplo de cómo se maneja la compatibilidad de los residuos peligrosos de esta empresa. La contención de residuos peligrosos de la empresa y Adeware by Leaf se encuentran separados del área de producción, ya que se manejan de acuerdo para minimizar su liberación y así evitar ocasionar daños al ambiente o a la salud de los trabajadores. Cuentan con un sistema para contención posible de derrames como una fosa de retención para los residuos peligrosos que se encuentran en estado líquido. También cuentan con equipo de seguridad para atención de emergencias y un sistema de extinción de incendios. Toda la zona cuenta con sus respectivos señalamientos para indicar la peligrosidad de residuos peligrosos almacenados y también de las indicaciones de seguridad que se deben seguir dentro y fuera del almacén, como equipo de emergencia en caso de accidentes, tabla de compatibilidad de los residuos, características de peligrosidad de cada residuo, personas autorizadas para el manejo de los residuos peligrosos. Etiquetado. La empresa realiza un etiquetado in situ para los residuos peligrosos, el cual se pone el nombre del residuo, la clave CRETIV, ya sea corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o biológico infeccioso, seguido de la información del generador, como es el nombre, dirección, ciudad, estado y código postal de la empresa. Además de que se agrega la licencia ambiental, un número de teléfono, fecha inicial del almacenamiento y la fecha de acumulación, ya que esto nos ayuda a prevenir accidentes durante el manejo y transporte del residuo peligroso. Permisos y autorizaciones. Pues a continuación se necesitan los trámites utilizados en esta empresa para los residuos peligrosos, el cual se establecen desde como clave, nombre del trámite, la modalidad, y en caso de estos trámites no llevarán ningún costo al momento de hacerlo. La empresa verifica que el transportista cuente con la documentación necesaria para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 50 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, el cual son los siguientes: el formato para la autorización para el manejo de residuos peligrosos modalidad 1 transporte, que es el de la Semarnat 07033, el permiso para la operación y explotación del servicio de carga especializada de materiales, residuos remanentes y desechos peligrosos en caminos y puentes de jurisdicción federal, el alta de vehículos y de residuos, una tarjeta de circulación en la modalidad materiales, residuos remanentes y desechos peligrosos, la póliza de seguro que ampare la responsabilidad civil y ecológica, una memoria fotográfica de cada unidad, delantera y trasera con foto visible, laterales izquierda y derecha, el dictamen de verificación de condiciones físico-mecánicas y el comprobante de pago de derechos. Para el tipo de vehículos e infraestructura, utilizamos un tipo de vehículos dependiendo de la cantidad de residuos peligrosos que se generan o que se desean llevar. En este caso se han utilizado desde camiones de 3.5 toneladas hasta un tráiler de 24 toneladas para transportar los residuos peligrosos. El siguiente documento es el de atención de emergencias. Según lo establecido en la norma 005 de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el formato se debe de establecer con los datos y especificaciones de la información de emergencia para el transporte de sustancias, materiales o residuos peligrosos. También indica las acciones a seguir en caso de incidentes o accidentes, como por ejemplo fugas, derrames, explosiones, incendios o algún otro tipo de incidentes. Esto se debe de llevar en todas las unidades de transporte durante la transportación de sustancias y materiales o residuos peligrosos. El manifiesto debe de llevar en la primera parte los datos generales del generador, en este caso del nombre de la empresa, que es igual a Tawa Bailir, y los datos de cada residuo que se esté generando. Es importante mencionar que los datos de los residuos que se van a agregar en el manifiesto coincidan con la bitácora que se encuentra en el almacén
temporal de dicha empresa. En la segunda parte se anotan los datos del transportista, el cual se encargará de llevar todos los residuos a su disposición final. Y en la última parte se anotarán los datos del destinatario, el cual será el lugar donde se llevará los residuos para su disposición final. Es importante mencionar que el transportista se llevará el original y las 4 copias del manifiesto desde el momento que se le entrega del generador hasta llegar al destinatario. Esto que más que nada es para que en caso de que llegara a tener alguna complicación o algún malentendido, el transportista tenga el documento con que ampararse. Al final de que el transportista llega al destinatario, deberá de dejar una copia al destinatario, una copia para él, y debe de entregar al generador una copia y el original del documento. Con respecto al permiso para la prestación de servicios de autotransporte federal de carga especializada en materiales y residuos peligrosos, se adquiere por medio de la Secretaría de Comunicación y Transporte. Ya que la empresa no nos proporcionó información de este permiso, solo mencionaremos los documentos que se requieren para adquirir dicho permiso, los cuales son el preregistro en caso de que sea el trámite presencial o solicitud para el trámite en línea, el documento que ampara la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, que es el RFC, el registro de la empresa ante la SCT y acta constitutiva, un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses, acreditar la propiedad o legal posesión del vehículo mediante factura, carta factura vigente o contrato de arrendamiento vigente, una declaración de las características del vehículo, la póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, la póliza de daños ecológicos por un mínimo de 9,000 pesos por cada unidad motriz, el certificado de baja emisión de contaminantes vigentes del último periodo o constancia de exención, el dictamen de condiciones físico-mecánicas solo para vehículos con antigüedad mayor a 2 años y con antecedentes de haber prestado el servicio público federal o constancia de exención. En el caso de las unidades de procedencia extranjera, se deberá de tener un documento mediante el cual se acredite su legal importación y el listado de productos a transportar. Estas son las bibliografías donde adquirimos más información para esta presentación. Eso fue todo de nuestra parte, muchas gracias por su atención.